Bienvenidos queridos hermanos a esta segunda parte del estudio titulado Filadelfia la Odisea, segunda parte y final. Continuemos. Bien queridos hermanos, ahí están las citas, ¿cierto? Que acabamos de leer, la experiencia de lo que pasó ahí, obviamente no se aceptó el mensaje y algunos siguieron en su condición la Odisea, que más se refiere a la conferencia general, la mayoría siguió en ese grupo de la Odisea. Pero para el Señor, Filadelfia ha sido siempre la iglesia fiel. Vamos a ver esto en breve y vamos a seguir viendo esta línea profética de nuestra historia. Nosotros no sabemos cuán grande fue la influencia y la oposición que se le hizo a Waggoner y a Jones. Y ahí podemos seguir el versículo que sigue Apocalipsis 3:8. ¿Qué le dice Jesús a su iglesia fiel, a la que dio el mensaje de Filadelfia? Porque Filadelfia le da el mensaje a la Odisea a que vuelva a la condición de Filadelfia. Pero la Odisea, que vemos que es la mayoría de la conferencia general. La mayoría fue la conferencia general, la que siguió en su estado de la Odisea, ya lo leímos anteriormente. Filadelfia, Waggoner, Jones, Ellen White, otros hermanos que también aceptaron el mensaje, tuvieron tanta opresión de la conferencia general que ahora podemos seguir en la historia de Apocalipsis 3:8, 3:9, ¿cierto? Leímos 3:8, puerta Daniel 8:14, al lugar santísimo entran. Aquí el amor cayó. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:9? El Señor Jesucristo le dice algo a la iglesia de Filadelfia. Le dice así: He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Es una promesa que se le hace a la iglesia de Filadelfia, porque los hermanos en la Odisea, tan ciegos, estaban oprimiendo y odiando a los mensajeros filadelfios que aceptaron el mensaje de la justicia de Cristo. Entonces por eso el Señor Jesucristo les da estas promesas y les dice: he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? A todos los que están en el estado de la Odisea. Los que se dicen ser judíos y no lo son. No, nosotros somos la ley de amor, etcétera, pero no lo son. Bien, sino que su amor ha caído. Han perdido de vista a Cristo, solo tienen una teoría de la verdad, igual que los judíos, pero realmente no lo son en el corazón, sino en obras y en ritos externos, como lo podemos ver hoy en día en la conferencia general. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Y ustedes pueden decir: hermano Palmon, estás exagerando, ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes hablar así? Tengo un escrito está, hermanos, que quizás no muchos conocen, pero acuérdense de Apocalipsis 3:9. Acuérdense de esta cita porque al final del video vamos a leer una cita que a todos nos va a dejar estupefactos. Dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia. Claro que hay que tener paciencia. Si se odiaban a estos mensajeros y a todo el grupo de Filadelfia que aceptó 1888, hay que tener paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo. A ver, esperémonos un poco, hermano. Pero no se supone que en el pensamiento, ¿cierto?, de cortar la iglesia de Filadelfia y poner a la Odisea, no se supone que esto, la hora de tentación que ha de venir sobre todo el mundo, eso es la ley dominical, ¿cierto? Sabemos que es la ley dominical. Todo el mundo ahí va a ser probado, ¿cierto? Para probar a los que moran sobre la tierra. Sabemos que el sábado es el
el, la línea de demarcación, la piedra de toque que va a probar a la tierra. Pero si nosotros estamos acostumbrados a cortar, ¿cierto? Filadelfia, ya, y desde 1888, la Odisea, eh, ¿por qué Dios le hace esta promesa a Filadelfia y no a la Odisea? ¿No será que Filadelfia va a seguir hasta la prueba que va a probar al mundo entero, que sabemos que es la ley dominical o las leyes dominicales? Por eso, hermanos, hay dos grupos aquí. No podemos cortar Filadelfia. Y de hecho algunos ponen Filadelfia de 1798 hasta 1844 y de 1844 en adelante ponen la Odisea. Y no es así. No es así, hermanos. Esta promesa para que puedan resistir la ley dominical se les da ¿a quién? A Filadelfia, no a la Odisea. La Odisea nunca debió haber existido, hermanos. O ustedes van a decir, no, porque está escrito. Bueno, me están diciendo que sí debemos dejar de no ver a Jesús y que nos debemos enfriar. ¿Eso me están diciendo? ¿Que esa condición sí debe existir? Por favor, hermanos. Obviamente está escrito. No porque, no porque Dios quiso que fuera así, sino porque el corazón del hombre se fue a eso. Pero nosotros podemos decidir. Si nosotros aceptamos el mensaje de 1888, vamos a salir del estado de la Odisea y vamos a seguir en el grupo de Filadelfia, que siempre ha seguido, hermanos. Todos los que aceptaron este mensaje siguieron. Y para el grupo de Filadelfia se hace la promesa de pasar la ley dominical. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora vamos a ver lo que he hablado con un escrito está. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. O sea, estará en el templo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Este texto clave, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Perdón. Aquí dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, sobre él. ¿A quién se le promete esto? A los 144.000. Hermanos, los 144.000 salen de Filadelfia, ¿bien? Y el grupo que va a aceptar, el grupo de la Odisea que va a aceptar el mensaje de Vagon y Jones de la justicia por la fe, va a pasar a ser Filadelfia. Pero Filadelfia es la que recibe estas promesas, no la Odisea. Vamos a ver la Odisea en breve. ¿Qué se le prometía? Que se le iba a escribir el nombre de su Dios a Filadelfia. ¿Y qué dice de los 144.000? Apocalipsis 14. Y miré, aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es lo mismo que se les dice a Filadelfia. Es lo mismo. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y notemos otra característica también que dice de los 144.000. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ya hemos visto que para guardar los mandamientos de Dios, nosotros debemos aceptar el mensaje de la justicia de Cristo, como dicen testimonios para los ministros. Dice así: el Señor en su gran misericordia envió un precioso mensaje por medio de los pastores Vagon y Jones. Este mensaje debía presentar más prominente al Salvador, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y los 144.000 guardan los mandamientos de Dios. O sea, los 144.000 aceptaron el mensaje de 1888.
y una de sus características es el nombre de su padre está escrito en sus frentes. Y esa característica la tiene Filadelfia, que lo podemos ver acá. Y escribiré el nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto se le da a Filadelfia, se le da. Entonces, podemos ver, escrito está, hemos visto todo esto, que Filadelfia sigue porque se le hace la promesa para la ley dominical. Se escribe el nombre y van a ser columnas. Son los 144.000 que siguen al Cordero por doquiera que va. Además, guarda los mandamientos de Dios y el mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús dado por Vaughan A. Jones. Al recibir ese mensaje, tú obviamente puedes guardar los mandamientos de Dios con su justicia. Tremendo, hermanos. Entonces vemos que Filadelfia sigue, al igual que la Odisea sigue, pero su camino es a perdición. Aquí también pueden estar las vírgenes fatuas o insensatas y las vírgenes prudentes. Aquí están los dos grupos, los dos bandos. Tremendo, hermanos, tremendo esto. No cortemos y digamos de aquí para atrás Filadelfia, de aquí para adelante la Odisea, porque no es así. La Biblia no los explica así las cosas. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mientras Wagner Jones, Ellen White y el grupo de Filadelfia que aceptó en 1888 siguió en la línea recta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dio estas promesas. Y notemos, cuidado con la 9, lo vamos a ver más adelante. Vamos a anotarlo aquí. Bien, Apocalipsis 3, 9 al 12. Y al paso de que Dios, al mismo tiempo de que Dios le dice a Filadelfia, le hace todas estas promesas para que pasen la ley dominical, que se les va a escribir el nombre en sus frentes, que son los 144.000, y guarda los mandamientos de Dios porque aceptaron la justicia por la fe en Cristo Jesús, al paso que Dios, que el Señor Jesús les habla eso a Filadelfia, esas promesas, ¿qué le dice a la Odisea? Y lo podemos ver que sigue exactamente después, el versículo 14. Y lo vamos a leer. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Nótense que aquí era el que tenía la llave de David, el que abre ninguno cierra, porque les iba a abrir la puerta a Filadelfia en el lugar santísimo. Y esos son los que entran al lugar santísimo, Filadelfia. Pero la Odisea, ¿cómo se presenta él? El amén, el testigo fiel, que él da fiel testimonio de nuestra condición, y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, esa condición no me sirve a mí, no puedes ser parte, no puedes tener estas promesas que yo le he dado a Filadelfia en esa condición. Frío, tibio, no. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. ¿Se dan cuenta que es la justicia de Cristo lo que necesita la Odisea? Porque cayó, ya en este tiempo cayó. Los hermanitos filadelfios siguieron bien, se le hicieron esas promesas, pero aquí ya había otro grupo que iba cayendo en amor y no aceptó el mensaje y cayó más. Y obviamente la mayoría siempre rechaza a Cristo. La conferencia general cayó en la Odisea, en la condición laodicense. Dice, vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es una reprensión y un castigo que Dios le está hablando. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí le puse acepta o no el mensaje de 1888. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí le dice, al que venciere,
Al que salga de esa condición, aceptando el mensaje de 1888, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notemos que aquí él le está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo él nos mostró esto? Mostrándonos este mensaje, pero no lo aceptaron. Bien, y la mayoría de la conferencia general, en su mayoría, no ha aceptado esto, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por eso está en una apostasía omega tremenda. Bien, pero siempre hubo un grupo fiel, un grupo de Filadelfia, un grupo que entendió la salida del campo, un grupo que comprendió y nació el Instituto Madison, el Emmanuel College, la escuela de los profetas. Pero ellos hacinaron en la ciudad porque están en la condición laodicense, no pueden entender. Bien, en este grupo estaba Wagner, Jones, Ellen White y los hermanos Filadelfios, que como vimos un ejemplo, un granjero vendió toda su granja y dio mucho dinero para la obra. Bien, el Señor a Filadelfia le hace estas promesas, pero ¿qué le dice a la Odisea? Por cuanto no entendiste, si no aceptaste aquí, has caído en una condición laodicense. Y le escribe todo este reproche que es una carta de amor para que no se pierdan. Vamos a escribirlo, Apocalipsis 3 del 14 al 21. Bien, hermanos, ahora hemos visto claramente los dos grupos y yo sé que esto despierta mucha oposición porque muchos, y me incluyo, hemos llegado al mensaje a través de la Conferencia General de la Corporación Adventista del Séptimo Día, porque ellos han sido mucho más. La Odisea es más, son más personas. Bien, Filadelfia han sido menos personas. Pero todo laodicense que vea el mensaje de 1888 y vea realmente lo que ocurrió aquí, va a ser parte de Filadelfia. Se puede pasar acá. Bien, queridos hermanos, esto es algo que causa controversia. Y ahora me van a preguntar, no, porque la Biblia, o me van a decir, no, la Biblia dice y escribe y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea igual es iglesia de Dios y todo. Hermanos, la Odisea es iglesia, sí. Iglesia es conjunto de personas, pero no es un conjunto de personas fieles. Es un conjunto de personas que es soberbio. Yo soy rico, estoy enriquecido. No es ni es un tibio, no es ni frío ni caliente, o sea, es peor que un mundano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos ver esto? ¿Cuál de los dos es el verdadero pueblo de Dios que va a aceptar? Bueno, la Biblia ya nos los ha dicho claramente, las promesas para pasar ley dominical, los que van a tener el nombre de Dios en su frente de Filadelfia, los que guardan los mandamientos de Dios, los 144.000 salen de Filadelfia, ¿cierto? Y aquí solamente la Odisea, que a este tipo de personas, bien, que la mayoría lo constituye la conferencia general, porque ellos no lo aceptaron tristemente, y este mensaje ustedes se los tienen que dar a los hermanos que todavía siguen en los templos adventistas, bien, es que salgan de esta condición y vuelvan a la condición Filadelfia, porque ellos son los que pasan la ley dominical. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Bien, Filadelfia aceptó este mensaje y siguió con la justicia de Cristo. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cuál es el pueblo de Dios actualmente? La Odisea de Filadelfia. Tenemos ya muchos argumentos hemos dado para decir que es Filadelfia. Bien, porque el pueblo de Dios tiene la justicia de Dios. Bien, ellos tienen la justicia de
Dios. Y aquí no hay la justicia de Dios. Pero para que podamos comprobar esto, con escrito está, vamos a verlo en breve. ¿Qué es lo que nos dice Evento de los Últimos Días? Vamos a ver, página 50. Dice, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Notaron? La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. No está. Ahí no está en su medio. Aquí no está Jesús en su medio. Solo les dan reproche a que vuelvan a esta condición. Entonces vamos a escribir esto acá. Esto es Notebook Left, tomo 1.99. Que es como el diario, ¿cierto? El diario. Notebook Left 1.99, el año 1898. No está. Ahí Jesús no está. ¿Bien? Jesús no está en su medio. Y ahora vemos una cita, la cual no tengo el libro en formato físico, pero ¿qué es lo que constituye la iglesia de Dios? Dice así: alza tus ojos, página 315. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues sólo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Evento de los últimos días. Que la iglesia se encuentra en su estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Y qué nos dice aquí? Pues solo la presencia, y aquí nos dice, solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Es fácil. Con estas dos citas ya podemos dejar en claro que la Odisea no es iglesia de Dios. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está ahí. Y vemos, ¿qué es lo que constituye una iglesia? Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿La Odisea es iglesia de Dios? No, porque la presencia de Dios no está en su medio. Y solo la presencia de Dios puede constituir una iglesia. Escrito está, ahí lo tienen para los que tienen dudas todavía. Entonces, no está. Aquí podemos poner no es iglesia. Es una iglesia, sí, porque Apocalipsis lo dice y escribe al ángel de la iglesia, pero es una iglesia, significa conjunto de personas, pero es un conjunto de personas infieles, tibias, soberbias, que llenan rencor, que no tienen amor, que solo tienen una teoría de la verdad, que pierden de vista a Cristo y caen. ¿Ok? Es una iglesia, sí, pero es una, como lo dice aquí mismo el Señor Jesucristo. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten. Esos son. La Odisea es la sinagoga de Satanás. Sinagoga Satanás. Y vamos a leer otro texto que ya nos va a dejar más claro este asunto de quién es iglesia y quién no es iglesia. Y ya espero que a este momento todos podamos tener en claro que hay dos iglesias, por decirlo, la fiel y la infiel. La fiel y la infiel, ¿cierto? Los siervos buenos y el siervo malo. La oveja y el cabrito. Las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas. Notemos este texto que dice: el mensaje que nos han dado Aten Jones y E. Joseph Wagoner
es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Tremendo, ahí ya está tremendo. Y si ustedes dicen y no aceptan esta verdad, yo les digo, a ver, los hermanos Ate John, Waggoner, los que aceptaron, los hermanos Filadelfios que aceptaron este mensaje, Ellen White, ¿pueden haber dado el mensaje a la iglesia de la Odisea si ellos estaban constituyendo la iglesia de la Odisea? Obvio que no. ¿Y de dónde salen estos mensajeros? De la iglesia de Filadelfia. Entonces esta cita es muy clara ya. El mensaje que nos ha dado A.T. Jones y Joseph Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y es obvio, Cristo mismo lo dice aquí. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas que estás en el camino equivocado. El mensaje que ha dado A.T. Jones y Joseph Waggoner, el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Carta S24, 1892. También en Ellen White Materials, página 1052. Para estos momentos ya del estudio yo creo que podemos tener claro esto. Ahora, ¿por qué les dije, hermanos, que tuviéramos cuidado con Apocalipsis 3:9, donde dice: He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Y aquí yo los conteniría que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Esta cita, vamos a ver lo que Ellen White comenta sobre esta cita y vamos a ver que es tremendo. Y ahí vamos a comprender realmente que son dos grupos que en este mismo momento están avanzando. El grupo de los Filadelfios y los de la Odisea, que tristemente lo constituye la mayoría de la conferencia general, y también algunos grupos de sostén propio. Vamos a ver en este libro, Ellen White, Cartas y Manuscritos, que Ellen White comenta, dice algo, su creencia, lo que Dios le mostró sobre este texto. Bien, vamos a ver. Bien, esto está en la página del libro 126 y dice así: esta es carta de Lee Curtis, donde él tenía unos pensamientos que no estaban conforme al escrito está, y Ellen White le fue hablando. Por ejemplo, estaba la destrucción final de Gog y Magog, raíz y rama. Él tenía una comprensión extraña de estas cosas, y en la comprensión extraña que él tenía, él pensaba que estos que iban a adorar delante de los pies de los santos se iban a salvar. Y Ellen White les dijo esto. Y aquí ya podemos una evidencia contundente, tremenda, de que realmente los dos grupos siempre han estado corriendo. Filadelfia y la Odisea. Esas dos iglesias que existen en un mismo periodo de tiempo. Dice así: ¿usted piensa que quienes adoren a los pies de los santos finalmente se salvarán? Apocalipsis 3:9, el texto que leímos. Apocalipsis 3:9. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, de los pies de los Filadelfios, y sepan que yo te he amado. Vamos a ver quiénes son esos que adoran. Aquí este hermano Lee Curtis pensaba que esos se iban a salvar. Dice, Ellen White le escribe: ¿usted piensa que quienes adoran a los pies de los santos finalmente se salvarán? Aquí debo disentir con usted, o sea que no estoy correcto con eso, porque Dios me mostró que esa clase eran adventistas profesos, que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Y en la hora de la tentación, que aún no ha llegado, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que estarán perdidos para siempre, y abrumados con angustia de espíritu se postrarán a los pies de los santos. Hermanos, por eso es que yo
este estudio quiero que lo puedan comprender y que puedan aceptar esta verdad tan grande que también ha sido para mí. ¿Por qué? Aquí lo hemos leído. ¿Por qué? Dios le mostró que esa clase eran adventistas profesos, o sea, eran hermanos de la Odisea, bien, que habían apostatado. Obviamente la Odisea está en apostasía. Y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Y en la hora de tentación, ¿cuál es esa hora de tentación? La ley dominical, ¿cierto? Que aún no ha llegado para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre. Notemos que también en Apocalipsis 3 a Filadelfia se le dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de tentación que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, tanto el grupo de Filadelfia como el grupo de la Odisea, que aquí lo dice que eran adventistas profesos que habían apostatado, pasan por la prueba de la ley dominical. Y cuando pasa esa prueba de la ley dominical, ¿qué es lo que ocurre? Unos se dan cuenta de que estuvieron luchando contra Dios. Bien. Y esos son los que adoran a los pies de los santos. Y aquí dice: y en la hora de tentación, ley dominical, que aún no ha llegado, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán, o sea, los profesos adventistas que habían apostatado y crucificaron para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio por su testimonio. Ellos sabrán, esos profesos adventistas, que es la Odisea, que están perdidos para siempre y abrumados con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. Tremendo, hermanos. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Al final se dan cuenta de que hay un grupo de hermanos aquí, fieles, infieles. Y aquí viene la prueba de la ley dominical. Y esos hermanos infieles se dan cuenta de que estos tenían razón. Y ellos se postran a los pies de los santos. ¿Quiénes más pueden ser ese grupo que se postra, no más que la Odisea? Es claro y es obvio. E incluso aquí Dios les da estas promesas a Filadelfia. Le dice: espérate, espérate, aquí por mucho tiempo la Odisea ha oprimido a los mensajeros, etcétera. Espérate, yo te doy estas promesas a ti. Apocalipsis 3, 9 al 12. Pasarás la ley dominical, serás fiel. Pero tú, la Odisea, al mismo tiempo te digo, como has caído, vuélvete. El mensaje de Wagner Jones es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Sal de esa condición. No eres mi iglesia. Eres un conjunto de personas, se puede decir iglesia, pero no fiel. Entonces, pásate acá, bien, y sigue la justicia de Dios. Y estos hermanos, que son la sinagoga de Satanás, el Señor Jesús les dice: he aquí, doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, laodicenses. He aquí yo os contenería que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Cuándo va a pasar esto? Aquí dice, leámoslo de nuevo, esta cita es tremenda, hermanos. Usted piensa que quienes adoran a los pies de los santos finalmente se salvarán. Aquí debo disentir con usted porque Dios me mostró que esa clase eran adventistas profesos, laodicenses, que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, lo expusieron a vituperio. Y en la hora de tentación, ley dominical, que aún no ha llegado, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que estarán perdidos para siempre, y abrumados con angustia de espíritu se postrarán a los pies de los santos. Tremendo, hermano. Aquí está escrito: estos son los que se van a postrar, los que son de la sinagoga de Satanás, son hermanos de la Odisea, que nunca aceptaron el mensaje de Wagner y de Jones, como aquí dice. El mensaje que nos ha dado A.T. Jones y Joseph Wagner, el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea.
Bien, esos hermanos que se postrarán ante los pies de los santos y que el mismo Señor Jesucristo lo identifica como sinagoga de Satanás son hermanos de la Odisea, que no se arrepintieron. Y van a postrar a los pies de los santos en la prueba de la ley dominical. Tremendo esta cita, hermanos, tremendo. La vamos a leer de nuevo. ¿Usted piensa que quienes adoran a los pies de los santos finalmente se salvarán? Aquí debo disentir con usted, porque Dios me mostró una visión, que esa clase, los que adoran los pies de los santos, eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Y en la hora de la tentación, ley dominical, que aún no ha llegado para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre, y abrumados con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. O sea, la Odisea se postrará, aquí vamos a hacer un monito, a los pies de los santos. Tremendo, hermanos. Por eso ustedes tienen que entender esta verdad, que no pueden cortar las iglesias, no pueden decir Filadelfia, ya, 1844 y ahora viene la Odisea. No, es en 1888 que se formaron dos grupos, hermanos. Uno que va por la Odisea y otro que va en Filadelfia. Pero esta cita nos dice que ese grupo al final se va a unir y que la Odisea va a adorar a Filadelfia. Tremendo, hermanos. Tremendo esto, hermanos. Por favor, compartan este video. Espero que haya sido bien claro, que todos puedan comprender estas verdades y que sobre todo podamos aceptar el mensaje que se dio en 1888. Bendiciones, queridos hermanos. Sé que el video ha sido un poco extenso, pero para toda esta información debía ser así. Bendiciones.